Continuamos con esta sesión de la mañana y ahora la palabra será tomada por Carlos José Hernando de la Universidad de Valladolid, que nos va a hablar entre Giordano y Vico, letras de guerra y batalla de imágenes en torno a la Academia Palatina en la corte virreinal de Nápoles. Carlos, tienes 30 minutos. Muchas gracias, Adolfo. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Gracias a la Fundación Duques de Soria. Voy a tener que ir a una velocidad extrema, puesto que son muchas las cosas que quiero tratar. El título intenta reflejar un tema que en realidad abarca varias de los debates que han ido aflorando en estas jornadas. El tema de la barbarie y la civilización, el tema de las armas y las letras, las batallas indefinidas, el debate nobiliario en relación con el estudio de esa conflictividad faccional y dinástica analizada recientemente para el conjunto de Italia por Cinzia Cremonini y en Nápoles en concreto por Muto, Musi, Noto, Novi, por las aportaciones de David Marcos, por supuesto. El debate de los antiguos y los modernos, que remite también a la imagen que vemos ahora, la articulación territorial de la monarquía, y no solo el problema sucesorio, el debate sobre los orígenes y, por tanto, la legitimidad de las cosas y de las ideas, de las sociedades y del poder, el debate entre el mito y la historia, entre los conceptos esenciales que atañen a la percepción del tiempo, la crítica filológica, arqueológica, histórica, con su búsqueda de un estudio científico del pasado, dentro de la tradición napolitana que desde los tiempos de Lorenzo Valla, ya en la primera mitad del siglo XV, durante la guerra por la conquista de Nápoles, guiada por Alfonso V el Magnánimo de Aragón, había dado lugar a la primera Academia Napolitana de Antonio Beccadelli, Panormita, luego llamada Academia Pontaniana, y en los sucesivos intentos de erigir un clasicismo del poder en el Nápoles aragonés y en el Nápoles virreinal español. La constante del mecenazgo virreinal, que va a amparar desde el primer virrey español, Gonzalo de Córdoba, el gran capitán, hasta el último, el marqués de Villena, que abandonará el reino en 1707 en la Guerra de Sucesión, estos debates, estas especulaciones, bajo la búsqueda continua de ese nuevo clasicismo, que no neoclasicismo, de legitimación imperial de la monarquía de España desde Nápoles, para Nápoles y para el conjunto del Mediterráneo. Y todo ello tiene como eje un debate filosófico sobre el concepto de verdad. Es la verdad, la búsqueda que va a impregnar la mayor parte de las reflexiones contenidas en las actas que nos han llegado de la llamada Academia Palatina del duque de Medinaceli, reunida a finales del siglo XVII en el Palacio Real de Nápoles. Es la verdad también el eje de las reflexiones de los grandes maestros de la pintura napolitana de este periodo, presididos por la figura de Luca Giordano, y es la verdad el eje de la gran obra del mayor pensador del periodo, Giovan Battista Vico. Sobre ellos construimos, a su vez, estas brevísimas y aceleradísimas reflexiones. Especial relevancia tiene también como trasfondo de dichas reflexiones la dialéctica, a mi juicio indudable, entre saber de corte y saber de nobleza, tal y como planteó Franco Benigno a partir de su ensayo La corte e la foresta. No es lo mismo cultura de corte y cultura nobiliaria, pero es que tampoco es lo mismo cultura en una época en la que, si se hubiera oído hablar
de la palabra revolución se habría mirado al cielo, y si se hubiera oído hablar de la palabra cultura, se habría mirado al jardín o al huerto. La historia de los conceptos, como muchos de ustedes saben, es para mí esencial a la hora de evitar anacronismos o al menos connotaciones anacrónicas. En este sentido, la obra de Vico es pionera en este como en otros aspectos. Solo quiero recordar aquí las más recientes aportaciones sobre la obra vickiana, empezando por la de Malcolm Bull, acerca de la invención de lo falso y la búsqueda de la verdad a través de la relación entre Vico y la pintura napolitana de su tiempo, la obra de Maria Donzelli, sobre l'età dei barbari, Vico e il nostro tempo, la de Giuseppe Patella sobre Parva vickiana, una selección de textos de estudios sobre Vico y la estética, donde se insiste en la idea de Vico como descubridor de la estética, tal y como la entendemos, antes de Baumgarten, a mediados del XVIII, y sobre todo de Kant a finales, una idea que ya había apuntado Croce, el auténtico redescubridor de Vico en el siglo XX, y que después había continuado desarrollando en sus muchos estudios Giuseppe Galasso. El tema central, por lo tanto, de esta reflexión es un triple eje: la Academia Palatina del Duque de Medinaceli, la estética napolitana de ese periodo y su reflejo en la obra de Vico. Estamos tratando acerca de batallas de ideas y de imágenes. Creo que por ello ninguna imagen más adecuada que la batalla de los libros, publicada en 1710 en Londres por Jonathan Swift, donde el autor de los viajes de Gulliver nos presenta esta librería en rebeldía, donde entra un ejército de modernos para enfrentarse al ejército de los antiguos, dentro de otro de los tópicos, grandes tópicos literarios del siglo XVII, que continuará en el XVIII, el conflicto o la dialéctica antiguos y modernos, donde los objetos cobran vida como caballeros de una batalla antigua en realidad, porque es como un torneo, no es una batalla en términos modernos como las que libraba Marlborough en esos años en la Guerra de Sucesión Española. Disculpen el desorden de las imágenes. Estoy seguro que lo disculparán. Poco después, un pintor napolitano, Francesco Solimena, nos daría otra versión de la Guerra de las Imágenes, unida a la imagen de la Guerra de las Letras, que hemos visto en el grabado de Battle of the Books de Swift. Solimena nos presenta en esta alegoría muy conocida del Reino de Nápoles la inestabilidad y la aceleración histórica del reame entre finales del XVII y principios del XVIII. Si se fijan, hay un tondo en la parte superior que está desdibujado. Fue ocupado sucesivamente por imágenes de distintos monarcas. Probablemente en algún momento, porque hay varias versiones, como ha estudiado Diane Bodard. Probablemente Carlos II, después el archiduque, después el propio Felipe V, finalmente Carlos de Borbón, en algún momento incluso Luis XIV. La imagen está presidida por tres figuras, dos femeninas, una matrona como Minerva sobre un león, es la imagen convencional de la monarquía de España, donde el águila y el león hacen referencia a la permanente connivencia y convivencia del factor dinástico austríaco y el factor territorial español. Otra figura que representaría la escritura de la historia
y que señala a una escena de batalla con un castillo que es Castelnuovo, Maschiangioino, la regia, la residencia oficial de los monarcas de Nápoles desde su erección por Carlos I de Anjou en 1260, y donde se desarrolla el humo de la batalla que responde a las nubes del cielo. Y la historia, que debe de estar desnuda, debe de estar a la vista, debe de proclamar su inocencia y su limpieza, escribe sobre los hombros del tiempo. Estas reflexiones recogen, en realidad, la continuidad de una inquietud de mi investigación apuntada ya hace años en un congreso en la Universidad de Valladolid, que organizó, entre otros, Antonio Cabeza, y al que asistió Luis Miguel Enciso, y donde hablé precisamente de esa necesidad de escribir sobre los hombros del tiempo, de la historia y su relación con la pintura en el Nápoles del finales del siglo XVII. Y después de otro congreso también que organizó Adolfo en Valladolid sobre conflictividad aristocrática en el 600, donde hablé del tema de la batalla como reflejo de en la pintura napolitana del 17, como reflejo de esa conflictividad partenopea en concreto. Esta vendría a ser la tercera entrega, también inédita, por cierto, de estas anteriores, centrándome ahora en la culminación de esta trayectoria napolitana e investigadora, que sería Vico y su relación con la pintura a través de la Academia Pontoniana. La imagen de Francesco Solimena, que es un pintor que nos adentra ya en el primer tercio del siglo XVII, discípulo de Luca Giordano y estrechamente vinculado con John Battista Vico, es una imagen de la inestabilidad del reino, pero de sus constantes, del conflicto y de la guerra de letras y de imágenes en su sentido más estricto. A Solimena se atribuye, de hecho, la autoría del único retrato conservado de Vico, aunque no el original, sino una copia, como prueba de esa estrechísima relación. No puede tampoco obviarse la relación que Vico tuvo con el 9º duque de Medinaceli, un conocido de David Marcos, sobre todo, que aquí vemos en este retrato que le realizó un pintor flamenco hacia 1684, antes de sus grandes cargos de gobierno. El duque fue, antes que virrey en Nápoles, como era muy habitual, embajador en Roma. La Academia Palatina de Medinaceli ha sido estudiada esencialmente por Michele Rack, que ha publicado sus actas. Los enormes estudios de Michele Rack en los últimos lustros nos permiten disponer de un corpus prácticamente completo, aunque hay no pocos matices que podrían realizarse. Medinaceli fue virrey de Nápoles de 1696 a 1702. La Academia se inauguró el 20 de marzo de 1698, tras una serie de procesos gravísimos de la Inquisición diocesana local, en Nápoles no hubo nunca Inquisición española, contra los llamados ateístas o ateos, por una serie de malentendidos que, como veremos, tendrían su relevancia en la reacción y en la polémica filosófica en la que participaría Giovan Battista Vico. La Academia se reunía 2 veces al mes en el Palacio Real, en una sala presidida por el virrey, con asistencia de la mayor parte de la corte, con un ceremonial que intentaba ser una adaptación del ceremonial virreinal muy estricto a la realidad de la igualdad en el conocimiento de los miembros académicos que pertenecían a distintos estratos sociales, más de 25 personas que eran letrados, aristócratas y de otros estratos, clérigos, seglares,
Todos los asientos, por ejemplo, estaban tapizados con terciopelo rojo, pero eran iguales, y los que no eran académicos, aunque fueran títulos del reino, grandes de España o tuvieran el toisón, permanecían de pie, mientras todos los académicos, aunque fueran plebeyos, estaban sentados en igualdad bajo la presidencia del virrey. El virrey se limitaba a ordenar ceremonialmente, con la ayuda preceptiva del maestro de ceremonias, estas reuniones. Conocemos muy bien cómo era la academia gracias a que Medinaceli hizo compilar 3 grandes códices que envió a Madrid entre 1700 y 1701. Empezó a enviarlos inmediatamente después de la muerte de Carlos II y dejó de enviarlos cuando se produjo la revuelta del príncipe de Maquia, que Isabel nos ha expuesto magistralmente. Estos códices muestran una división de los temas tratados en la academia en 3 ámbitos. Uno, los imperios antiguos, utilizando la categoría de imperio desligada del canon jurídico asociado al Sacro Imperio. Imperio en el sentido que Hernán Cortés lo había utilizado en su segunda carta de relación a Carlos V. Un imperio tan grande como el de Alemania, el de México, que por la gracia de Dios vuestra sacra, cesárea majestad posee. Imperio en el sentido generador, constructor, civilizador, en el que luego lo utilizará John Batista Vico. En segundo lugar, la vida cotidiana de los pueblos como objeto central del estudio de la historia, desbordando la mera crónica de acontecimientos, de batallas. Y en tercer lugar, la ciencia aplicada, intentando recoger, traducir, discutir o contestar las más recientes aportaciones de las nuevas academias fundadas, por ejemplo, en Londres, la Royal Academy, o en París, la Academia Real. En la Academia Palatina de Medinaceli es evidente el interés por renovar la comunicación entre las élites, sus distintos sectores, estratos, rangos, facciones, y la comunicación con el conjunto de la sociedad. Por eso se insiste en discutir acerca de los orígenes de la civilización, sobre qué es la barbarie, sobre la visión global de todo estudio en profundidad del devenir humano, sobre sus implicaciones políticas, sobre las relaciones entre la política y la historia y sobre todo la moral, sobre el concepto de razón de Estado. Es decir, en todo lo que se discute en la academia tenemos en germen toda la obra de Vico, la Scienza Nuova, que publicará Gian Battista Vico. Vico participa, muy joven, en las reuniones y conocemos, se ha conservado una lección. La lección que Vico pronunció versaba acerca de las cenas de los antiguos romanos, de acuerdo con la tradición de la cultura del banquete desde el Nápoles aragonés, cultivada y teorizada por múltiples autores en el ámbito partenopeo. En la academia participan autores tan distintos como Pietro Giannone, propio Vico, o Paolo Mattia Doria, que luego será el gran fustigador del Nápoles virreinal, autor más tarde de las Massime di Governo degli Spagnoli, donde el lema Divide et Impera sirve de pauta para un continuo paralelismo entre la historia de España y la historia de Roma, interpretada esta como modelo de una acción de dominio negativa por parte de Paolo Mattia Doria para legitimar el nuevo gobierno de la rama vienesa. Decía que entre las aportaciones más recientes, y no sé, querido conductor, cuántas partículas de minutos me quedan. Pues le quedan a usted 6 y 5, 11 minutos. 6 minutos, muchísimas gracias. Directamente tiro... 11. Ah, bueno. Es una orgía cronológica, entonces. La generosidad sin límites, ¿no? Sí.
Decía que entre las aportaciones más recientes sobre la obra de Vico destacaba la de Malcolm Bull acerca de la relación entre la idea de falsedad, la idea de verdad, la pintura y el pensamiento de Vico. En la introducción a su obra de 2013, Malcolm Bull empieza su reflexión sobre la relación siempre polémica entre pensamiento e imagen, más allá del tópico horaciano Pictura Poesis, partiendo de las investigaciones clásicas del último gran exponente de la escuela iconológica de Warburg, es decir, de Ernst Gombrich, especialmente de la gran obra de Gombrich, Arte e Ilusión. Gombrich había estudiado las implicaciones teóricas y sociales del arte como capacidad para reproducir o para simular la realidad, de acuerdo con las amplias connotaciones cortesanas del concepto de simulación, identificado en nuestra noción moderna, con nuestra noción moderna de lo barroco, un invento de finales del XIX, en términos de historia formalística pre-warburgiana, por parte de Wölfflin, pero que en el caso del concepto de simulación estaba asociado a un gran tratadista napolitano del 600, Torquato Aceto, que en 1641 había publicado el Tratado de la Dissimulazione Onesta. Simulación y disimulazione no son lo mismo, pero pertenecen a un mismo ámbito de discusión semántica que nos permite adentrarnos nuevamente por los laberintos, también calderonianos, de la verdad y la apariencia. Y Calderón fue ampliamente recibido, traducido, representado y reinterpretado desde 1630 en la corte virreinal de Nápoles. Frente a la visión de Gombrich, Bull se propone profundizar en la habilidad del arte para modificar nuestra percepción de la realidad. No estudia el arte como reflejo de la sociedad, sino la reflexión sobre la sociedad y el propio devenir histórico como reflejo de la capacidad artística de crear imágenes que son ideas condicionantes de la historia, como reflejaría la obra de Vico. La imagen artística entra así en la historia como un factor decisivo, y por eso es crucial el periodo del tránsito entre el siglo XVII y XVIII, que coincide con la crisis de esa conciencia europea que desde Paul Hassard se ha establecido, grosso modo, entre 1685 y 1715, aunque en realidad desbordaría ampliamente este límite cronológico, especialmente en ese reino de Nápoles presidido por la mirada filosófica de Giambattista Vico. En ese reino de Nápoles, sacudido por las guerras de imágenes y de textos, que incrementó exponencialmente la revuelta de Masaniello desde 1647, y que continuaron las críticas faccionales, la gran guerra publicística bajo la gestión muy polémica de los últimos virreyes españoles. Basta pensar en Pedro Antonio de Aragón, por ejemplo, en los años 60 y 70 del XVII, con una ingente producción a favor y en contra de la gestión virreinal, con su mecenazgo y su plasmación en imágenes como leitmotiv, y en ese conflictivo panorama de finales del XVII napolitano que supo reconstruir Giuseppe Galasso, dopo Masaniello, sobre el cual se extendería después la Guerra de Sucesión Española. Pero más allá del cambio de gobierno, representado por la salida del último virrey español desde el puerto de Gaeta, Villena, en 1707, y como un contrapunto del esplendor iconográfico y publicístico de la visita de Felipe V en 1702, que nos ha expuesto Isabel, siguió viviéndose el intercambio de influencias europeas en uno de los núcleos del Gran Tour, como era Nápoles, donde, por ejemplo, llegaría en 1711 Lord Shaftesbury, una de las figuras más interesantes del pensamiento inglés de ese momento, que allí moriría en 1713. Una figura formada en la Escuela Neoplatónica de Cambridge y que luego desarrollaría también en sus últimos años en Nápoles nuevas reflexiones precisamente sobre la verdad y sobre la imagen.
Poco antes, en 1710, Vico escribió que la verdad o la realidad de los hombres eran como una pintura. La sofisticación de la mirada del coleccionista, estudiada en el ámbito europeo por Helen Haskell y en el napolitano por Gerard Labrot, se unía a la penetración intelectual del iconólogo, mientras el acervo cultural del hombre de gusto, como una declinación del cortesano, se aprestaba a fundamentar una nueva concepción de la estética como disciplina autónoma que acabaría de aupar el delirio secularizador de las luces, pronto convertidas en mito ilustrado. La observación de Vico iba más allá de una mera constatación del tópico iconográfico profusamente utilizado en la sátira o en lo que llamamos propaganda. Si cada uno de estos conceptos merece un análisis detenido para despojarlo de los muchos anacronismos acumulados por sus campos semánticos, Vico nos adentra en una nueva forma de pensar la realidad, una forma que había ido incubándose desde el siglo XVI y no por casualidad había madurado en el ámbito napolitano. Vico nació en Nápoles en 1668, era hijo de un librero, se formó con los jesuitas, luego se graduó en cánones y en Derecho Civil en 1694 en la universidad que en el siglo XIII había fundado Federico II Hohenstaufen como alternativa al poder eclesiástico, donde florecían las polémicas jurisdiccionales, sobre todo frente a la Iglesia, atestiguadas por Pietro Giannoni. En 1699, Vico era ya profesor de retórica en la misma universidad. Tuvo una participación destacada en la vida académica de la capital. Escaló las gradas de la corte virreinal. Estuvo próximo a Medinaceli, participó, hemos visto, en la Academia Palatina, donde confluía la tradición napolitana de la reflexión académica del poder, a partir de esa Academia Pontaniana del siglo XV, con las nuevas inquietudes de un pensamiento europeo bajo el signo del Locke, del Leibniz o del más pedestre Gassendi, en que en cualquier caso sacudía las conciencias de las élites de la monarquía de España, desde los novatores hasta los sucesivos virreyes reformistas de Carlos II y de esa espléndida generación del último esplendor de nuestra gran monarquía, porque lo que vino después fue otra cosa, que también ha estudiado el profesor Ribot. Vico se vinculó pronto a la corriente, más que facción, hispanófila, y se convirtió en un ferviente partidario de la monarquía de España, y conservó esta actitud política, que era también histórica, hasta su muerte en 1744. Una lealtad a la monarquía de España más allá de los cambios dinásticos, explícitamente declarada. Así lo refleja su Historia de la conspiración del príncipe de Maquia, que escribió en 1703, su vida de Antonio Carafa, general de las tropas imperiales, escrita en 1716, o su nombramiento como cronista real por Carlos de Borbón en 1735. Todo ello se refleja también como una corriente de agua profunda, política, histórica, en su obra magna, en la Scienza Nuova, publicada en 1725, rehecha para su segunda edición en 1730, para la tercera y póstuma de 1744, obra de toda una vida que, por encima de los cambios de régimen, vividos en esa época de inusitada aceleración, como lo habían sido dos siglos antes las guerras de Italia, condensa una de las más profundas y sistemáticas reflexiones sobre la historia, la verdad y el poder. La historia antigua y la mitología se erigen como un eco ortodoxo del heterodoxo Giordano Bruno en guías etimológicas de una embrionaria historia conceptual que 3 siglos antes que Reinhard Koselleck invitan a reconstruir la trayectoria de las cosmovisiones humanas, lo que hoy llamaríamos culturas, como forjadoras de entramados sociales y factores decisivos en el desarrollo de un poder político irreductible a sus apariencias institucionales. El conocimiento como historia es la clave de una filosofía social de amplias ambiciones políticas, en Vico, y después de Vico, en esa filosofía en soccorso dei governi que estudió también Giuseppe Galasso.
Conceptos y acciones forman un binomio inseparable en el pensamiento vickiano. Su objetivo es refutar la filosofía escéptica que estaba desembocando en la crítica destructiva de Descartes, de Hobbes, de Spinoza, germen del relativismo sobre el que acabaría erigiendo su trono sangriento el nihilismo hoy triunfante, hoy de nuestro hoy. Por eso su obra se vería marginada por los llamados ilustrados del siglo XVIII. Solo en el siglo XIX empezaría Vico a ser reconocido de nuevo gracias a la mirada romántica de autores como Thomas Coleridge, cuyo énfasis heroico de la historia se recreó en la interpretación vickiana del mito heroico y de los héroes míticos, así como en su teoría de la imaginación. Del mismo modo, la teoría de Vico sobre el pensamiento primitivo ejercería notable influencia en la naciente disciplina sociológica, después de que su idea de la naturaleza colectiva de la memoria inspirara a Michelet ya a principios del XIX y a otros historiadores del nacionalismo decimonónico, quizás más que la obsesión germánica por la cultura, ahora sí, cultur, a partir de la idealización de lo folkisch, de lo popular, por Herder y sus émulos. Y así Vico acabaría incluso por ser leído por Nietzsche y reinterpretado en clave delirantemente anticristiana por el cantor de Dionisos, no solo en Zaratustra. Reflejo y factor de su tiempo histórico, la obra de Vico tiene como una de sus constantes históricas la analogía de la pintura. Y en su Historia de la conjura de Maquia declara, por ejemplo, proponerse mirar la historia con los ojos de un pintor y leer las imágenes, los hechos de aquella conspiración, como los pintores diseñan las figuras principales y las sitúan en horizontes de gran precisión. De esa forma asume la familiaridad con un estilo concreto que separa nítidamente la jerarquía de las figuras y los paisajes. Para eso Vico estudia el ars poética de Horacio, por supuesto la poética de Aristóteles. De todo ello deja reflejo abundante en su espléndida autobiografía. En su arte de retórica, Vico recurre al ejemplo histórico del parangón, por ejemplo, de un escritor como Ariosto, principios del XVI, con el contemporáneo de este, un pintor ya de la segunda maniera, como es Andrea del Sarto. Misterio esta comparación con Andrea del Sarto. En la Scienza Nuova, Vico vuelve a tratar la analogía poesía-pintura. También en su correspondencia. En carta a Gherardo delle Angioli, diciembre de 1725, escribe sobre las ideas de los poetas y de los pintores, que son las mismas, dice, y que no difieren más que por el uso de la palabra o del color, que equipara explícitamente. Palabras y colores como protagonistas de una retórica escrita y visual respectivamente asimilables a lo que conocemos como estética barroca. El color, no el dibujo, Venecia, no Florencia, Rubens, no Carracci, y después Rivera, luego Giordano, para llegar a Solimena. Esta sería una lectura superficial. ¿Es real? No. En realidad es a la inversa como hay que leerlo. 2 minutos y acabo. En sus métodos de estudio, Vico se congratula de vivir en Italia por su riqueza artística, verdadero archivo de imágenes que forman el pensamiento, hasta el punto de que el lenguaje italiano, dice, discurre por una continua evocación iconográfica, de la mano de la pintura, la escultura, la arquitectura, la música. Hay una correspondencia entre las artes, una visión global de los sentidos y de las emociones, de ahí el continuo gusto de la sinestesia, un protagonismo también musical en el Nápoles de Alessandro Scarlatti, a partir de la música virreinal de Gaspar Sanz, pensemos, décadas antes, una síntesis escenográfica del poder, la imagen festiva, la continua representación teatral en la corte, paralela a las reflexiones sobre el teatro de la Academia Palatina. Pero para Vico lo esencial es que historia, poesía y retórica poseen unos paralelos visuales decisivos. No era una visión nueva, la encontramos en autores del XVI, como el florentino Dolce o Benedetto Barchi, en los poetas napolitanos como Luigi Tansilo, iconógrafo de las grandes realizaciones del mecenazgo virreinal de Pero de Toledo.
La mayor inspiración de la cultura visual de Vico fue el arte napolitano de su propio tiempo, presidido por Luca Giordano, que en 1692 marchó a Madrid y permaneció en la corte hasta que en 1702 volvió a Nápoles en el cortejo de Felipe V. Luca Giordano estuvo en las gradas del poder virreinal antes y después. Se ocupó de su marcha a España, se ocupó de todos los temas que apasionaron a Vico, el tema de la barbarie y del origen del poder, representado por la iconografía de la revuelta de los gigantes que vemos aquí, donde Júpiter se sirve de Minerva y de Hércules, el poder de la sabiduría y de la fuerza, para hacer caer a unos gigantes de los que se ocupará reiteradamente Vico en su obra como ejemplos de ese instintivo, primitivo lenguaje que aspira al conocimiento, un lenguaje que es gestual y visual, que es mudo y por tanto poético antes que racional e intelectual. La reflexión sobre los gigantes es también una reflexión sobre el mal, sobre el origen del mal y sobre la necesidad de adaptar el dogma cristiano del pecado original a los nuevos conocimientos. En Giordano encontramos también el tema de la legitimidad del poder. La restitución de Messina a la monarquía de España, que seguramente entusiasmará a Luis, nos habla, como ha estudiado muy bien Andrés Úbeda, el mejor conocedor en España de Giordano, de ese intento de proclamar la reconciliación por encima de la guerra, con un lenguaje alegórico que está gestando un nuevo lenguaje pictórico. No olvidemos que Giordano se había formado como discípulo de José de Ribera, el gran pintor valenciano de la corte virreinal de Nápoles a mediados del XVII, que a su vez había sido el mejor continuador de la obra de Caravaggio, muerto en los presidios españoles de la Toscana dependientes de Nápoles tras una profusa estancia napolitana en 1610 y cuyo impacto en la obra de Nápoles fue decisivo. Caravaggio, si es que lo encuentro, pues no, porque no está, lo siento, pero intenten buscar las 7 obras de Misericordia. Nos había dejado en todo el entramado urbano del centro de Nápoles, donde vivió toda su existencia Vico, que no salió nunca del reino, ni siquiera fue a Roma, y que tenía como referentes iconográficos la pintura napolitana en un momento en que ésta había evolucionado estilísticamente. Caravaggio representaba una pintura escenográfica de un naturalismo para algunos excelsos, para otros disolvente y asociado a una idea atomista y materialista de la naturaleza que coincidía con las críticas a la recepción más o menos deformada del nuevo cientifismo que persiguió la Inquisición diocesana, no española, insisto. La Inquisición española era muchísimo más inteligente, benigna y racional que la Inquisición diocesana, a partir de 1690 sobre todo, y que como consecuencia produjo la Academia Palatina para contrarrestar estas críticas inquisitoriales. Caravaggio fue condenado por autores, por ejemplo, el español Vicente Carducho, como el anticristo de la pintura, por haber introducido el materialismo. La recepción posterior de la obra de Annibale Carracci, de Guido Reni y de otros pintores de la escuela boloñesa que rompían con el claroscuro, con el fondo negro, con la iluminación teatral, con el extremo naturalismo, con la ruptura con las normas de la armonía de Rafael que había ejecutado Caravaggio, la irrupción de esta nueva reacción clasicista de la escuela boloñesa en Nápoles, a partir de mediados del XVII, va a producir un cambio también en el estilo de Luca Giordano, que vemos especialmente en su obra El triunfo de San Miguel. Se lo encuentro, tampoco está el triunfo de San Miguel, lo siento, donde pueden ver en la parte superior un San Miguel que es claramente reflejo de Guido Reni,
con el nuevo estilo luminoso, y una parte inferior con el mundo infernal, que es continuación del estilo tenebroso de Caravaggio y de Rivera. Entre los seguidores de Caravaggio, de Luca Giordano, es que sé que estoy ya en época patibularia, en momento patibulario, porque el profesor Carrasco me va a matar, pero esto lo tengo que decir. En Madrid, Giordano va a ejecutar la última gran imagen de la monarquía, la apoteosis de la monarquía de España, o alegoría de la fundación del Toisón de Oro en la bóveda del Casón del Buen Retiro, donde vuelve el tema recurrente del triunfo sobre los gigantes, que había aparecido ya en Nápoles, la entrada de Carlos V en 1535 en la Fuente de la Selaria, que se había desarrollado con Giulio Romano en la Sala de los Gigantes del Palacio T, construida para la visita de Carlos V en 1536 por Federico II de Mantua, Gonzaga, y que era profusamente cultivada en la tratadística política de esta época. Como también lo era, por cierto, el tema de Séneca, a quien criticaron enormemente, lo siento, los académicos de Medinaceli. Pero decía, entre otros autores, entre otros temas, por ejemplo, Luca Giordano va a tratar el de la paz. En el periodo de guerras continuas de finales del XVII, en este Rubens pintando una alegoría de la paz, donde aparece la representación de los modelos, nos encontramos con la contraparte de esta obra de Paolo de Matteis, otro de los pintores estrechamente vinculados a Giambattista Vico, en cuyo testamento se atestigua la posesión de más de 100 cuadros, que representa a Paolo de Matteis pintando las paces de Utrecht y Ryswick, los tratados entre España y Austria, el águila y el león, y donde el pintor nos contempla en una reminiscencia velazqueña, mientras un simio a sus pies nos habla de que él está copiando una realidad, pero la realidad es fruto de su propia imaginación, otro de los temas tratados por Vico y tratados también por otras alegorías de Luca Giordano, bajo las virtudes teologales, alejando a los enemigos de la paz sobre el fondo de Castelnuovo de nuevo y del Vesubio en erupción. Paolo de Matteis, amigo estrecho de Vico, nos muestra cómo la política de la paz defendida por Vico para consolidar lo que se pudiera de la herencia virreinal española en Nápoles formaba parte de ese nuevo lenguaje expresivo. Muchas gracias.